¿Cómo nombrar los compuestos químicos? Existen tres sistemas de nomenclatura para nombrar compuestos químicos, cuyas normas se deben a los siguientes principios. Primero, el nombre de un compuesto químico nos debe permitir diferenciar una sustancia de otra claramente. Y segundo, ese nombre también nos debe indicar al menos su fórmula mínima o su fórmula empírica, la cual nos indica los elementos y el número de cada uno de los átomos que hay en la fórmula molecular. Primero, reglas de nomenclatura Stock. A. Este sistema utiliza números romanos entre paréntesis para indicar el estado de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional. B. A los elementos con un único estado de oxidación no se le coloca dicho estado entre paréntesis. Estructura general y ejemplos. El nombre de un compuesto químico en la nomenclatura Stock debe tener la siguiente estructura. Primero, el nombre de la función, seguido de la preposición de. A continuación, el elemento que acompaña el grupo funcional correspondiente a la función y por último, el estado de oxidación de dicho elemento. Ejemplos. Cl2O. Podemos ver que se trata de un óxido, ya que contiene un no metal y oxígeno. Por lo tanto, en su nombre debe estar el nombre de dicha función, en este caso, óxido. Y vemos que el elemento que acompaña el oxígeno es el cloro, cuyo estado de oxidación para esta fórmula será +1. Quiere decir que el nombre correcto para este compuesto será óxido de cloro 1, que corresponde con la estructura general. Función, óxido, preposición de, elemento, el cloro, y estado de oxidación, entre paréntesis, 1, para el cloro. Segundo ejemplo, Na2O. Como en el caso anterior, se trata de un óxido básico que contiene oxígeno y sodio. En este caso, el nombre será óxido de sodio. Óxido para la función, preposición de y el elemento. Aquí aplicamos la regla B, la cual nos dice que los elementos con un único estado de oxidación no tienen o no llevan este escrito entre paréntesis. El sodio solo maneja un estado de oxidación. Para este compuesto será +1 y por lo tanto no le aplicamos o no le colocamos dicho estado entre paréntesis, de acuerdo con la regla B. Ejemplo número 3. LiOH. Podemos observar que se trata de un hidróxido, ya que tiene el grupo hidroxilo y el elemento que lo acompaña es el litio. Por lo tanto, si aplicamos la estructura general, en el nombre nos queda hidróxido de litio. Hidróxido para la función de la preposición y el elemento, en este caso, el litio. Como en el caso anterior, no debemos de colocar ningún número entre paréntesis, ya que el litio también tiene solo un único estado de oxidación. Cuarto ejemplo, FeOH2. Podemos observar que se trata de otro hidróxido. Y
El elemento que acompaña al hidroxilo es el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación. Por lo tanto, es necesario identificar con qué estado de oxidación está formando dicho hidróxido. Al verificar los estados de oxidación, veremos que el hierro está trabajando con +2. Por lo tanto, es necesario colocar dicho número en números romanos entre paréntesis para complementar su nombre. Quiere decir que su nombre definitivo será hidróxido de hierro 2. Segundo sistema. Reglas de nomenclatura sistemática. Este sistema se basa en el uso de prefijos cuantitativos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento en el compuesto. Dichos prefijos son mono para un átomo, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y así sucesivamente. B. Los elementos con un único estado de oxidación no llevan prefijos. C. En los hidróxidos, el elemento metálico no lleva prefijo porque se asume que siempre será 1. Estructura general y ejemplos. Los nombres de los compuestos químicos en la nomenclatura sistemática obedecen a la siguiente estructura. Primero, encontraremos el prefijo que me indica el número de átomos o moléculas de la función química que corresponde. A continuación, el nombre de dicha función química, seguido de la preposición de. Posteriormente, el prefijo que me indica el número de átomos del elemento que acompaña el grupo funcional de la función mencionada. Ejemplos. Cl2O. Podemos observar que en esta molécula tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de cloro. Por lo tanto, también podemos definir que se trata de un óxido de cloro. De acuerdo con la estructura general, el prefijo para indicar el número de átomos de oxígeno, en este caso, es mono, que nos indica que solamente hay un átomo de oxígeno. Y el prefijo para indicar el número de átomos de cloro, en este caso será di para 2 átomos de cloro. Por lo tanto, siguiendo con la estructura general, el nombre de este compuesto será mono para el prefijo según el número de átomos de oxígeno. Óxido para la función. La preposición de y a continuación el prefijo di para indicar el número de átomos de cloro, quedando en definitiva como monóxido de dicloro. Ejemplo número 2. Na2O. Identificamos que en esta fórmula tenemos un átomo de oxígeno y 2 átomos de sodio. Por lo tanto, corresponde al óxido de sodio. En este caso, aplicamos la regla B, la cual nos indica que los elementos con un único estado de oxidación no llevan prefijos. Como dijimos anteriormente, el sodio solamente tiene un estado de oxidación y en este caso no le colocamos ningún prefijo, ni al sodio ni al oxígeno. Por lo tanto, el nombre para este compuesto será óxido de sodio.
Ejemplo número 3. LiOH. Podemos observar que se trata de un hidróxido. En este caso, el litio es un elemento que tampoco tiene, o que mejor, solamente tiene un único estado de oxidación. Quiere decir que no es necesario agregarle prefijos para indicar el número de hidroxilos o el número de átomos de litio. Por lo tanto, su nombre será hidróxido de litio. Cuarto ejemplo, FeOH2. En esta fórmula podemos identificar dos moléculas de hidroxilo y un átomo de hierro. Para indicar el número de hidroxilos utilizamos el prefijo di para 2, seguido del término hidróxido para la función. El prefijo la preposición de y el elemento que acompaña al hidroxilo. En este caso no se utiliza prefijo para dicho elemento, porque según la regla C, en los hidróxidos el elemento metálico no lleva prefijo porque siempre se asume que solamente hay uno. Vale la pena aclarar que tanto en el sistema de nomenclatura stock como el sistema de nomenclatura sistemática es muy común utilizarlo para óxidos e hidróxidos. En este caso, para esta socialización solamente haremos esta aplicación. Para los ácidos y las sales utilizaremos el siguiente sistema. 3. Reglas de nomenclatura común o tradicional. A. Este sistema utiliza las raíces de los nombres de los elementos en español o latín. Ejemplos. Raíces en español. Para el cloro será clor. Para el bromo será brom. Raíces latinas. El azufre en latín se denomina sulfur, por lo tanto su raíz será sulf. El hierro se denomina ferrum, su raíz será fer. El cobre se denomina cuprum, su raíz será cupr. El plomo se denomina plumbum, su raíz será plumb. B. Este sistema utiliza prefijos y sufijos latinos para indicar el estado de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional. Los elementos con un único estado de oxidación no llevan prefijos ni sufijos. Así, en esta tabla podemos observar los prefijos y sufijos que se deben de aplicar a los elementos que acompañan el grupo funcional de los óxidos, hidróxidos, oxácidos, oxisales, hidrácidos y sales aloideas. Para ello, es necesario tener en cuenta el número de estados de oxidación que tiene cada elemento. Cuando el elemento tiene 4 estados de oxidación o cuando el elemento tiene 2 estados de oxidación. Primero, prefijos. Solamente se utilizan prefijos para elementos que tienen 4 estados de oxidación. Para el menor, su prefijo será hipo. Y para el mayor estado de oxidación, su prefijo será per. Los estados intermedios no tienen prefijos. Para los elementos que tienen 2 estados de oxidación, tampoco utilizan prefijos. Al igual que en los hidrácidos y las sales aloideas. Estas tampoco
llevarán prefijo. En segundo lugar, tenemos los sufijos. Los sufijos varían teniendo en cuenta si se trata de oxácidos, óxidos, hidróxidos, oxisales, hidrácidos y aloideas. Así, para óxidos, hidróxidos y oxácidos, cuyo elemento tiene 4 estados de oxidación, los sufijos para los 2 estados de oxidación menores serán oso y para los 2 mayores serán ico. Para las oxisales, cuyo elemento tiene 4 estados de oxidación, para los 2 menores los sufijos serán ito, para los 2 mayores serán ato. Para elementos que tienen 2 estados de oxidación, en óxidos, hidróxidos y oxácidos, para el menor el sufijo será oso y para el mayor el sufijo será ico. Para las oxisales, con 2 estados de oxidación en el elemento, para el menor será ito y para el mayor será ato. Los sufijos para los hidrácidos será hídrico y para las sales aloideas será uro. Siguiente regla. A las sales no se les pone el nombre de la función sal. A todas las demás funciones se les antepone el nombre correspondiente. Y los sufijos y prefijos se les asigna al elemento no metal. Estructura general y ejemplos. El nombre en la nomenclatura común o tradicional para los compuestos inorgánicos debe llevar la siguiente estructura general. Primero, el nombre de la función óxido, hidróxido o ácido. Para las sales no se coloca dicho nombre. Seguido, debe de ir el prefijo, según el estado de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional. Posteriormente, debe de ir la raíz del elemento, ya sea en español o ya sea en latín. Finalmente, debe de ir el sufijo, de acuerdo con el estado de oxidación del elemento que acompaña el grupo funcional en cada función química inorgánica. Ejemplos. H2SO3. Podemos identificar que en este compuesto está conformado por hidrógeno, azufre y oxígeno, lo que nos indica que se trata de un ácido. Por lo tanto, en su nombre debe aparecer este término. A continuación debe de ir el prefijo. Los prefijos dijimos que solamente se utilizan para elementos que tienen 4 estados de oxidación. En este caso, el elemento es el azufre. El azufre en los oxácidos solamente tiene 2 estados de oxidación. Por lo tanto, no tiene prefijos. A continuación, se coloca la raíz del elemento. El nombre del azufre en latín es sulfuro. Por lo tanto, su raíz en este compuesto será sulfuro. Y finalmente se le agrega el sufijo, de acuerdo al estado de oxidación del azufre en este compuesto. El azufre para los oxácidos trabaja con +4 o +6. En este caso está trabajando con +4. Quiere decir que está utilizando su menor estado de oxidación. Por lo tanto, le corresponde el sufijo oso. De acuerdo con estos criterios, el nombre para este compuesto será ácido sulfuroso. Ejemplo número 2. Cl2O. Como se puede observar, es un compuesto que tiene cloro y oxígeno,
que corresponde con un óxido para la función. En este caso, el elemento que acompaña al grupo funcional oxígeno es el cloro. El cloro es un elemento que posee 4 estados de oxidación: 1, 3, 5 y 7. En este compuesto, el óxido está trabajando con su estado de oxidación más 1. Quiere decir que está utilizando su menor estado de oxidación. Por lo tanto, le corresponde el prefijo hipo. A continuación, debe ir la raíz del elemento. La raíz del cloro, en español, es cloro. Y por último, el sufijo según su estado de oxidación. Como dijimos, está trabajando con el menor estado de oxidación. Eso quiere decir que para dicho estado de oxidación, el sufijo será oso. Por lo tanto, el nombre completo para este compuesto será óxido hipocloroso. Tercer ejemplo, CaI. Al analizar la fórmula, vemos que es un compuesto formado por el calcio, que es un metal, y el yodo, que es un no metal. Quiere decir que estamos hablando de una sal aloidea. Las sales aloideas, primero que todo, no se les enuncia su nombre o el nombre de la función en el nombre del compuesto, como en el caso de los ácidos y de los óxidos. Por lo tanto, pasamos al siguiente término, que sería el prefijo. Pero, como dijimos anteriormente, las sales aloideas no tienen prefijo. Por lo tanto, pasamos al tercer término de la estructura general, que es la raíz del elemento. Para las sales, los sufijos y los prefijos se le asigna al elemento no metal. Por lo tanto, será la raíz del yodo, que es el no metal en este compuesto. Y finalizamos con el sufijo. Para este caso, dijimos que el sufijo para las sales aloideas será uro. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será yoduro de calcio. Como podemos observar, para el calcio no hay prefijos ni sufijos. Ejemplo número 4. CuOH2. Por su estructura identificamos que se trata de un hidróxido como función. El elemento que acompaña al grupo hidroxilo es el cobre, que es un elemento con 2 estados de oxidación. Por lo tanto, no tiene prefijo. Continuamos con la raíz del elemento. El cobre tiene una raíz latina, en este caso será Cup, hasta la R. Y finalmente le agregamos el sufijo según su estado de oxidación. El cobre tiene como estados de oxidación el 1 y el 2. En este compuesto, el cobre está utilizando su mayor estado de oxidación, que es el 2. Por lo tanto, para un elemento que tiene 2 estados de oxidación, para el mayor, en el caso de los hidróxidos, será ICO. Esto quiere decir que el nombre de este compuesto será hidróxido cúprico. El quinto ejemplo, tenemos entonces como fórmula el HBr. Por su estructura, vemos que es el hidrógeno unido a un no metal. Esto corresponde con la estructura de un hidrácido. Los hidrácidos, primero que todo, se enuncia el nombre de la función, en este caso ácido. A continuación, verificamos si tiene prefijo. Los hidrácidos vemos que no tienen prefijo, por lo tanto, seguimos con el siguiente término, que es la raíz del elemento. Como podemos ver,
El elemento que acompaña el hidrógeno es el bromo. Por lo tanto, la raíz del bromo en español será brom. Y finalizamos agregando el sufijo según su estado de oxidación. Para los hidrácidos, siempre trabajan con su menor estado de oxidación y el sufijo va a ser hídrico. Por lo tanto, el nombre completo para el HBr será ácido bromhídrico. Por último, tenemos el KClO4. Tenemos el potasio, que es un metal, el cloro, que es un no metal, y el oxígeno. Podemos identificar que se trata de una oxisal. El elemento no metal que determina los prefijos y los sufijos en las sales es el cloro. Como habíamos visto anteriormente, el cloro tiene 4 estados de oxidación. En este compuesto, el cloro está trabajando con su mayor estado de oxidación, que es 7. Por lo tanto, aplican los prefijos y sufijos correspondientes a un elemento que tiene 4 estados de oxidación y que corresponde con el mayor de ellos. Por lo tanto, para el mayor estado de oxidación, el prefijo será per. A continuación, tenemos la raíz del elemento. Para el cloro dijimos que era cloro. Y finalizamos con el sufijo que se le agrega a dicho elemento según el estado de oxidación que está utilizando. Como está utilizando su mayor estado de oxidación, el sufijo para una oxisal en este caso será ato. Por lo tanto, el nombre para este compuesto será perclorato de potasio. Como habíamos dicho antes, para el metal no se le agregan ni prefijos ni sufijos en las sales. Y además, tampoco se le agrega el nombre de la función. De esta manera, estamos concluyendo la socialización de este tema sobre nomenclatura de compuestos químicos, específicamente los compuestos químicos inorgánicos. Y asimismo estamos terminando con la socialización de los diferentes temas de este logro del segundo periodo relacionados con las funciones químicas inorgánicas. Espero que sea de provecho este tutorial para la solución del taller que está en progreso en esta segunda mitad del segundo periodo. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar a mi correo o plantearme las preguntas en las clases virtuales. Es todo por hoy y que tengan una buena tarde.